Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes y poder compartir este módulo que nos habla sobre la inclusión en materia de discapacidad. Mi nombre es Jimena Rodas Reyes, soy profesora en educación diferencial, mención en trastorno de comunicación en lenguaje, licenciada en educación. Y se me ha encomendado la misión de poder entregar este módulo en el cual ustedes aprenderán diversos aspectos sobre discapacidad e inclusión. Sin embargo, me gustaría poder hacer alusión a la palabra inclusión antes de dar el contenido también de lo que van a ver más adelante, como una palabra que es muy, muy grande, más que, encierra más que un concepto, encierra un sueño de muchas personas que en un tiempo no muy lejano quisieron cumplir y vivenciar en nuestra sociedad actual y en una sociedad mucho más justa, en una sociedad más equitativa, que muestra una actitud empática frente a las personas con discapacidad en su pleno ejercicio de derechos, en igualdad de condiciones y equidad social. Un proceso del cual los individuos de diversos grupos sociales, evocados a lo que es la discapacidad, tienen las mismas posibilidades y oportunidades, y además de poder tener solución al problema de la exclusión y la segregación social, más que nada para tener un bienestar social. Y es por eso que vamos a realizar esta capacitación para que ustedes puedan acceder a todos los conceptos, a las legalidades, de acuerdo a la tabla de contenido que aparece en esta diapositiva. Vamos a ver sobre aspectos generales de la inclusión e igualdad de oportunidades, respaldos legales y estadísticos en materia de inclusión, realidad de la discapacidad en Chile, como entendiendo a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho, un trato efectivo, respetuoso e inclusivo. Para eso seguimos atendiendo lo que es la inclusión, ya que muchos años las personas que poseen un grado de discapacidad vieron que dentro de una sociedad, al ser involucrados con una mirada más asistencialista, em, eran sujetos de caridad, eran pendientes de la voluntariedad de la sociedad o de cada persona o de instituciones, sean del Estado o privada, para poder hacer frente a diversas barreras presentadas. Es por eso que la inclusión viene a ser un resultado de este esfuerzo masivo para poder visualizar, visibilizar a las personas con discapacidad que han sido históricamente vulneradas y discriminadas por motivo de su discapacidad. Es por eso que les muestro en esta hora cuatro formas en que las personas con discapacidad están en este mundo. Estos escalafones, estos cuatro escalafones en que aparecen desde la exclusión a la inclusión, que es lo ideal, lo que generalmente cada sociedad está luchando con el Estado, más la sociedad civil, para que este sea un sueño hecho realidad para las personas con discapacidad. Es por eso que debemos entender este concepto desde la raíz, desde la base, que es la exclusión, cómo ellos vivencian la exclusión, como ven ahí en ese diagrama, ¿cierto? Donde aparece un círculo de un común y viendo a las personas en situación de discapacidad fuera de este círculo, que quiere decir que estas personas están excluidas de la sociedad. Por ejemplo, en un colegio en que rechazan niños y niñas con discapacidad, por lo tanto no los matriculan ni son partícipes, una empresa donde no contratan a personas con discapacidad, el disfrutar un evento social artístico o locales como restaurantes, discotecas, en que no les dejan entrar a las personas en situación de discapacidad, que es la peor forma de tratar a una persona con discapacidad, que es la exclusión para poder participar en ciertas situaciones o en ciertos lugares. Luego está la segregación.
La segregación en sí habla de las personas con discapacidad que viven separadas del resto de las personas. Ahí, como vemos en el diagrama, el común está dentro de su círculo, ¿cierto? O se mantiene en su círculo, pero hay otro círculo más, que es el más pequeño, donde aparecen las personas con discapacidad. Por lo tanto, están aparte, separadas. Como por ejemplo, cuando hay colegios para personas con una discapacidad en específica o colegios con distintos, colegios diferentes para personas sin discapacidad. Ellos están totalmente segregados, están separados entre sí, y cuando hay empresas en que solo trabajan personas con discapacidad, por ejemplo, estamos viendo un acto de segregación, ya un acto de separación de estos participantes. ¿Ya? Luego pasamos a la integración. Dentro de la integración vemos en el diagrama que está el común, dentro de este común se inserta este grupo, ¿cierto? Ya está dentro de este gran grupo en común, en donde están las personas con discapacidad en el mismo espacio que las personas sin discapacidad, pero tienen un círculo solo para ellas. Por ejemplo, perdón, un colegio en que van todos los niños y niñas, pero hay una clase solo para niños y niñas con discapacidad. Empresas donde trabajan personas con y sin discapacidad, pero las personas con discapacidad pueden acceder a un tipo de trabajo o están en zonas separadas. En cambio, cuando hablamos de la inclusión, que es la ideal, el cual nosotros queremos llegar, ocurre cuando las personas con discapacidad pueden participar en cualquier actividad en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en que los colegios de los niños y niñas puedan aprender en la misma clase, sin importar el grado de discapacidad o su discapacidad, por lo que cada estudiante recibe el apoyo que necesita. Dentro del área laboral, los trabajos hay personas con discapacidad y sin discapacidad, aportando cada uno sus talentos y reciben apoyos también si necesitan las personas con discapacidad para tener igualdad de condiciones, y esta es la mejor forma de poder tratar a las personas en situación de discapacidad. Em, Ahora les voy a mostrar un videito pequeño, cortito, sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya vimos este escalafón, ¿cierto? Que va desde la exclusión a la inclusión. ¿Cómo fue este trayecto? ¿Cómo fue este avance, este proceso para poder llegar a la inclusión? Fue a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de los cuales fueron base importante estos grupos sociales involucrados dentro de la discapacidad. Dentro de estos grupos sociales están las agrupaciones de personas con discapacidad, donde se hicieron visibles a través de esta convención internacional que fue también tomada en cuenta en Chile, ratificada en Chile y promulgada también, de cual esta convención emanan diversas leyes que apoyan apoyan a las personas en situación de discapacidad. Le dejo viendo este videito. ¿Por qué una convención? Desde hace muchos años que las personas con discapacidad han sido invisibilizadas y es necesario que sean reconocidas en dignidad y en derecho como todas las demás. Durante años se pensó que las personas en esta condición necesitaban sanarse. Muchas fueron relegadas a hospitales con una alta carga de prejuicios sociales y viviendo desde la caridad. Debido a este contexto, nacen los movimientos sociales exigiendo los mismos derechos para las personas con discapacidad. Así surge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada por el Estado de Chile en 2008, elaborada en conjunto con la sociedad civil y que tiene importantes bases como: se reconocen los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad, la no discriminación y el respeto por la diferencia. Los Estados partes están obligados de manera uniforme a generar acciones que conduzcan a la inclusión de las personas con discapacidad y deben reportar su cumplimiento. Se cambia el paradigma de la discapacidad. El eje de la discapacidad ya no se centra en las personas y sus carencias, sino que en su interacción con el entorno y las dificultades que éste le presenta para participar en forma plena. Por tanto, nos encontramos en un cambio de paradigma.
desde un modelo asistencialista a un modelo social con enfoque de derecho y donde definimos a la persona con discapacidad como persona que, en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. ENDISC 2, 2015. Así es, la convención vino a poder salvar esta situación, ¿cierto? En el que estaban ellos no visualizados, ¿cierto? Estas barreras que estaban teniendo y no les podía dejar participar en la sociedad de manera equitativa. Podemos entender también el concepto de discapacidad, primeramente, como lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2001 cuando habla sobre la clasificación internacional de funcionamiento, nos dice que se entiende como una construcción simbólica, este término genérico que es relacional, que incluye condiciones de salud y déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Si bien es cierto, antes de este concepto, se veía a la persona con discapacidad como una mirada médica, con una mirada médica em, totalmente diagnosticada, ¿cierto? Solamente por su estado de salud. Ahora hay una visión biopsicosocial donde se ve a la persona de manera íntegra dentro de todos sus sistemas y microsistemas que involucran a cada persona. Y como hablamos también de personas en el concepto de discapacidad, podemos entender que la persona con discapacidad son aquellas personas que en su relación con sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial, entre otras, nos habla de estas interacciones actitudinales, ¿cierto? Ambientales que presentan algunos tipos de restricciones en la participación plena y activa en la sociedad. Es por eso que estos conceptos de discapacidad y persona con discapacidad nos habla sobre un pasado y una historia de aspectos negativos de la interacción entre el individuo y sus factores contextuales. Y es por eso que se consideran también estos factores ambientales y personales de cada persona que ya ha sido afectada y pasa también dentro de sus procesos de poder comprenderse, de poder entenderse, ¿cierto? Y que está en una condición en que debe enfrentarse a este mundo, a esta sociedad que se enfrenta en diversas barreras. Para eso es importante conocer el concepto de inclusión, tal como nos habla la UNESCO, que la inclusión es una oportunidad para poder enriquecer la sociedad a través de la participación activa de la vida familiar, educativa, laboral y social. Ahí estamos viendo los microsistemas, el macrosistema, todo este momento, estos sistemas que están de manera continua en cada persona, en que la inclusión es un enfoque social que reconoce y valora las habilidades y potencialidades únicas de cada individuo, buscando en todas ellas personas que sean parte activa de la sociedad en igualdad de condiciones. Es por eso que la inclusión también nos habla de que eh, ofrece diversos beneficios también. Estos beneficios sociales, ¿cierto? De tener un mundo más equitativo y respetuoso, como dice ahí, frente a las diferencias, brindando oportunidades a todas las personas sin etiquetar, ni excluir, ni discriminar, ni tampoco poder dejarlos aparte, sino que podamos tener participación activa cada uno de ellos dentro de este ámbito social común. Proporciona también un acceso equitativo a través de la revisión constante de los procesos y valoración del aporte de cada individuo a la sociedad. Es importante este aspecto donde podemos ver cómo van estos procesos en constante movimiento y la valoración también que ellos le puedan dar si es efectivo, ¿cierto? Si ellos reconocen en sí como
como un beneficio y puedan reconocer ellos también el poder dar una opinión participativa dentro em, de este acceso equitativo dentro de la sociedad. Se presentan diversas barreras en las que ellos tienen que enfrentarse. Estas barreras que se producen a través de los preconceptos y los prejuicios dentro de la sociedad. Estas barreras que poseen las personas en situación de discapacidad impiden la construcción de entornos más inclusivos. Una participación efectiva de las personas en situación de discapacidad en en la comunidad. Como por ejemplo, ahí les dejo, ¿cierto? El 24,5% de las personas en el ámbito laboral considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. O sea, son los resultados que nos da la INDISC sobre materia de discapacidad en el ámbito laboral y que es bastante desalentador de cierta manera pensar de que dentro del ámbito laboral tener a una persona con discapacidad va a disminuir el, el trabajo que están haciendo en común. Es un poco discriminatorio y segregador. Las diferencias que hay entre la inclusión y la integración, en realidad, en estos dos conceptos que parten de una filosofía distinta, de cómo poder nosotros saber si un sistema en realidad está siendo inclusivo o está haciendo una integración. Recuerden que la diferencia entre la inclusión y la integración, ¿cierto? Donde la inclusión todos somos parte activa, equitativamente, en cambio la integración, la persona están siendo visualizados, pero no participantes, ¿ya? Es por eso que estas cinco principales características que diferencian de la inclusión a la integración son, primeramente, que la inclusión no se enfoca en la discapacidad de la persona, lo que hace es que se enfoca en las capacidades de la persona. Supone también las transformaciones profundas en el sistema. Da también a cada persona lo que necesita para que tengan los mismos derechos. No es dar a todos lo mismo, sino que se da de manera equitativa. Lo que no es igualdad, sino que de manera equitativa, para que todos puedan acceder con igualdad de condiciones. Se enriquece también la diferencia. Se enriquece de las diferencias de cada persona dentro de esta sociedad heterogénea. em, Hay este tipo de beneficios, ¿cierto? Se tiene en cuenta el talento y las capacidades y no las limitaciones, ¿ya? Ese es como el cambio de paradigma también. Acepta a cada persona tal como es, con sus características individuales, y no busca acercar a las personas a lo que está normalizado, sino que toda la sociedad pueda tener estos ajustes necesarios para que ellos puedan acceder de manera natural. Em, Ahora sobre las leyes, ¿cierto? Habíamos hablado sobre la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, que emanaban ciertas leyes, ¿cierto? Y que en Chile ratifica esta convención y sale a flote la ley 20.422. Les voy a dejar un videito para que ustedes puedan ver un extracto sobre la ley 20.422. Desde el año 2010 existe la Ley 20.422 sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad que tienen como principios la vida independiente, la accesibilidad universal, el diseño universal, la intersectorialidad, la participación y el diálogo social. Esta ley contempla el derecho a la educación en dos de sus artículos. Artículo 24, inciso primero. Dice que toda persona o institución, ya sea pública o privada, que disponga de servicios educacionales, cualesquiera sean estos, deben realizar los ajustes necesarios para adecuar sus mecanismos, procedimientos o prácticas en todo lo que se requiera para asegurar la igualdad de oportunidades. Artículo 39, inciso segundo.
dice que las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, adaptar los materiales de estudio y formas de enseñanza para que estas personas puedan cursar cualquier tipo de carrera. Es importante como educadores y profesores conocer lo que plantea la Convención, así como también la ley chilena, sus exigencias y derechos para informar a toda la sociedad de ellos y ser una comunidad inclusiva y respetuosa. Este es un proceso que necesita la colaboración de todas las personas en general y de las instituciones pertinentes. Así es por eso que esta ley de igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad tiene por objetivo el asegurar el derecho de a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de poder obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos e eliminando también cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. Así es como esta ley tiene unos ejes fundamentales que fue promulgada el 3 de febrero del 2010, y estos ejes conceptualizan estos seis ejes que les voy a hablar. La vida independiente, la accesibilidad universal, el diseño universal, la intersectorialidad, participación y el diálogo social. Estos son los seis ejes fundamentales que va la ley, además de las clasificaciones tanto en materia de discapacidad como las definiciones de palabras en la materia. Em, Así también nos habla dentro de la ley sobre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el artículo 29, dentro de los programas habitacionales, contemplan subsidios especiales para las personas con discapacidad, para que puedan tener habitaciones, a viviendas, más que nada, que sean permanentes y que sean adecuadas para ellos. Esta ordenanza contiene exigencias de accesibilidad que tienen que cumplir estas viviendas destinadas a las personas con discapacidad, contemplando adaptaciones como por ejemplo las rampas de acceso, puertas más amplias, ascensores de escaleras, em, señalizaciones especiales, salidas de emergencia y todo otro requisito necesario para la seguridad, el correcto desplazamiento y la calidad de vida de cada persona con discapacidad. Vamos a ver un pequeño videíto sobre el MIMBU que nos habla especialmente sobre la accesibilidad universal, cómo es que esta convención y estas leyes nacionales e internacionales nos apoyan a poder hacer un cambio de vida y en el pleno ejercicio de la oportunidad de, mm, de poder acceder a los derechos en igualdad de condiciones. ¿Qué es el Decreto Supremo número 50? En Chile está vigente el Decreto Supremo número 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que establece las normas y medidas de accesibilidad universal. La entrada en vigencia de este decreto implica que son exigibles en todas las construcciones públicas o privadas, hospitales, teatros, bibliotecas, parques, entre otros, las adecuaciones de accesibilidad universal. El objetivo detrás de esta modificación de normativa es poder establecer exigencias que aseguren igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, que están contenidas en la Ley 20.422. Hemos elegido para ti algunos nuevos conceptos legales. Número 1. Vida independiente. Es el acto que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Número 2. Símbolo Internacional de Accesibilidad, CIA,
Es un símbolo gráfico compuesto por una persona con silla de ruedas en blanco sobre un fondo azul. y se utiliza, por ejemplo, en estacionamientos y baños accesibles. Número 3. Accesibilidad universal. Esta es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Número 4. Diseño universal. Es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas de forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. Número 5. Huella podotáctil. Favorece el desplazamiento de las personas ciegas. Es un recorrido de pavimento con texturas en sobrerelieve y contraste cromático respecto del pavimento circundante, destinada a guiar y o alertar de los cambios de dirección o de nivel en una circulación peatonal. Número 6. Ruta accesible. Parte de la vereda o de una circulación peatonal de ancho continuo, apta para cualquier persona con pavimento estable, sin elementos sueltos, de superficie homogénea, antideslizante en seco y en mojado, libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que dificulte el desplazamiento y percepción de su recorrido. La accesibilidad universal permite a las personas con discapacidad utilizar espacios de uso público sin barreras ni restricciones. Queremos que todos los espacios sean utilizables en forma autovalente y sin dificultades. Queremos un país inclusivo para todas y todos. Es por eso que el artículo 30 de esta misma ley, de la ley 20.422, nos habla en asegurar a las personas con discapacidad la accesibilidad a todos los medios de transporte público y pasajeros. En el 31, en el artículo 31, nos habla que cada establecimiento comercial, industrial, servicios públicos, privados, que tengan espectáculos artísticos, culturales o deportivos, edificios destinados al uso que implique la concurrencia de público o los espacios de uso público, deben contar con estacionamientos para vehículos que se reservará para ellos el uso de las personas con discapacidad, del cual van a ser la municipalidad va a ser hacer partícipe el cumplimiento de esta obligación para poder velar sobre el adecuado cumplimiento de esta obligación, que es que se tenga este estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. Esos diseños de estacionamiento tienen que considerar las necesidades de desplazamiento y la seguridad de las personas con discapacidad que hacen el uso de ellos, conforme a las características establecidas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Dentro de temas de inclusión, tenemos en Chile avances. Dentro de estos dos avances más importantes y significativos dentro del país, nos habla de la inclusión laboral de personas con discapacidad y en el ámbito educativo. Estos son esfuerzos que muestran cierto un compromiso creciente dentro de estas dos áreas en materia de inclusión, por lo cual se estuvo trabajando de manera continua con todas las entidades partes del gobierno, empresas privadas y también dentro de la sociedad civil en uno de los principales enfoques que ha sido en materia de inclusión, por ejemplo, donde se han implementado nuevas regulaciones y dictámenes para asegurar que las empresas cumplan con las obligaciones de contrataciones establecidas en la ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral y el ámbito educativo, donde se ha realizado diversos esfuerzos para poder promover la educación inclusiva con el fin de poder mejorar la atención
em, con el fin de poder mejorar la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y estos esfuerzos más que nada se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, priorizando la reducción de brechas educativas y el bienestar socioemocional de los estudiantes que poseen un tipo de discapacidad. Dentro de la realidad regional en materia de inclusión, en el tercer estudio nacional de discapacidad en DISC, en la región de Arica y Parinacota en especial, nos habla de un grupo de población adulta que poseen algún tipo de discapacidad en un 13,4% en comparación con la cifra nacional en la que se sitúa dentro del 17,6%, que es un poco más alcanzable en la realidad nacional. Em, Dentro de este grupo contempla un 4,1% a las personas que tienen un tipo de discapacidad leve o moderada y un 9,3% a las personas que tienen discapacidad severa, que son las que están más posicionadas dentro del 13,4% en general de la población adulta. También nos habla este tercer estudio nacional de discapacidad en DISC en mayo recién pasado, del año pasado. Nos habla sobre las prevalencias de discapacidad según su sexo, que es el 16,9% de mujeres adultas, que en comparación de hombres adultos en situación de discapacidad son 9,7% por ciento que está dentro de este general. La prevalencia de discapacidad que va aumentando a través de los años, ¿cierto? Por edades, em, pasa desde el 8,1% de adultos jóvenes entre 18 y 59 años y el 28,1% de adultos mayores que va desde los 60 años a más. Si vemos ahí, hay una diferencia entre edades, diferencias que los adultos mayores llevan la delantera de tener mucho más personas, ¿cierto? Que serían 28,1%. Dentro de la inclusión laboral, tenemos un total de 26,4% de población adulta que posee un tipo de discapacidad y que está trabajando, en comparación del 61,5% de personas sin discapacidad que está trabajando. Ahora, hay que considerar también dentro de lo que ya hemos visto, ¿cierto? De lo que es la inclusión, cómo van estas también involucradas dentro de la convención, las leyes, ¿cierto? Tenemos que visualizar a la persona con discapacidad para poder implementar un buen trato, tener estas claves de buen trato con los usuarios que se presentan en estas instituciones públicas o privadas en las cuales nosotros vamos a tratar y vamos a atender. Por eso es que es importante considerar el buen trato con los usuarios con discapacidad en Chile, que se basa más que nada en los principios fundamentales para buscar garantizar el respeto y la dignidad e inclusión en los ámbitos de la sociedad. Estos principios que aquí aparecen dentro de estas claves importantes a considerar, son esenciales para poder fomentar el entorno inclusivo y respetuoso, alineado con los objetivos de políticas públicas en Chile y las normativas internacionales sobre los derechos humanos y discapacidad, como por ejemplo el respeto y dignidad, el lenguaje inclusivo, la accesibilidad. Autonomía y participación, la capacitación y sensibilización, tal como lo están haciendo ustedes en este momento, ¿cierto? Tomando este módulo de inclusión, confidencialidad y privacidad, empatía y paciencia, la no discriminación, consulta y participación activa de apoyos y asistencia. Son claves importantes que se deben considerar para poder atender a las personas en situación de discapacidad o nuestros usuarios que van a ir a las instituciones públicas o privadas que van a ser atendidos. Es por eso que nosotros necesitamos tener un lenguaje específico, un lenguaje
un correcto uso del lenguaje en términos de discapacidad. Tenemos una lista ahí, ¿cierto? Donde aparece el correcto uso del lenguaje, el incorrecto uso del lenguaje y el lenguaje ofensivo para las personas con discapacidad. Es por eso que está destacada la palabra persona, porque vamos a tratar con la persona en sí, no con la discapacidad, no con este diagnóstico médico, sino que vamos a tratar con la persona, ¿sí? Por eso que el correcto uso del lenguaje nos habla de persona con discapacidad, tanto, ¿cierto? Y en la manera correcta de poder decir o tratar a las personas, ¿cierto? Em, de manera incorrecta nos habla de algunos epítetos que no son reales, que muchas veces la gente lo utiliza por desconocimiento, pero también hay otros conceptos que utiliza la gente de manera ofensiva en contra de las personas en situación de discapacidad y arraigando a la discriminación. Hablamos de una persona con discapacidad o persona con discapacidad física, no hablamos de esta misma persona, ¿cierto? Como un discapacitado, como un inválido, un minusválido o una persona diferente o una persona especial, un paralítico. ¿Cierto? Esa sería la manera incorrecta de tratar a la persona con discapacidad física y de manera ofensiva, como muchas veces lo hemos escuchado por ahí, el incapacitado, el insano, el enfermito, el tullido, el deficiente, anormal, cojo, subnormal y entre otros que son realmente muy ofensivos. La persona con discapacidad intelectual, el uso incorrecto del lenguaje sería el retrasado, el retardado, el ofensivo, el retardado mental, el mongólico. Ya lo hemos escuchado y es importante que, que se pueda entender que el uso del lenguaje correcto es persona con discapacidad intelectual. Persona con discapacidad visual o persona ciega, que es la manera correcta de decirlo. La manera incorrecta sería invidente, no vidente, o el ciego y el cieguito, que sería de manera más ofensiva. Para la persona sorda o la persona con discapacidad auditiva, nosotros tratamos a la persona sorda de esta manera, ¿cierto? Persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Sería incorrecto decir sordo o sordito, o el sordo, el sordito, ¿ya? De esa manera sería también ofensiva. El correcto uso del lenguaje dentro de las personas con talla pequeña o gente pequeña, em, no utilizar el pequeñito o el enano, que sería ya lo más ofensivo. Es por eso que también Senadi aporta con un uso del lenguaje correcto y el incorrecto para que podamos también hacer em, entrar en la materia del uso del lenguaje correcto. La persona sorda, ¿cierto? Como lo vimos en la diapositiva anterior, persona sorda, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad de origen auditivo sería lo correcto. El uso incorrecto sería el sordo mudo, el sordo sordito. De manera correcta sería decir una persona usuaria de silla de ruedas, persona que se traslada en silla de ruedas. Lo incorrecto sería decirlo el relegado o el confinado en silla de ruedas. Lo otro sería, dentro del uso correcto del lenguaje, una persona en situación de dependencia, ¿ya? De manera incorrecta sería postrado. Y también dentro del área de la discapacidad auditiva, decir lengua de señas es lo correcto. No sería correcto decir lenguaje de señas. Ya dentro de la comunidad sorda lo que más se pide es que se les pueda tratar con ese respeto que ellos piden. Dentro de la sociedad civil, los derechos de las personas en situación de discapacidad nos habla sobre diversas realidades dentro de la discapacidad en Chile. Dentro de esta sociedad civil, en el conjunto, ¿cierto? Entre todos, el común que hablamos, ¿cierto? Somos testigos de cómo la sociedad civil ha ido involucrando a las personas con discapacidad y haciéndoles partes de poder instaurar estas opiniones en condición en igualdad de condiciones y equidad, participación activa, em,
en igualdad de condiciones, como les decía, que ellos puedan estar ejerciendo su pleno derecho. Cuando hablamos de los tipos de discapacidades que existen, hablamos de la discapacidad física o movilidad reducida. Hablamos de discapacidad psíquica, conductual o el comportamiento adaptativo. Hablamos también sobre las personas ciegas o el trastorno visual, que sería persona en situación de discapacidad visual o persona con discapacidad visual. Las personas de baja estatura o, sí, de baja estatura, persona sorda o una persona con discapacidad auditiva. Discapacidad orgánica también existe, la discapacidad del desarrollo, enfermedades raras, discapacidad del habla, la discapacidad cognitiva y del aprendizaje. Todas ellas son las que tienen entonces involucradas estas deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, hace que se vea impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Es por eso que es importante visualizar este tipo de discapacidades y poder entender que cada uno de ellos son valiosos en poder participar dentro de la sociedad civil, ¿ya? Dentro de esta sociedad civil podemos ver desigualdades, barreras que han habido hace muchos años, donde ellos pueden vivir también con esa estigmatización, la discriminación, la pobreza, la exclusión dentro de la educación y el empleo, las barreras que encuentran en su propio sistema de salud también. Estas desigualdades hacen que dentro de la sociedad civil podamos ser partícipes y empáticos para poder llegar a la inclusión y que ellos también puedan acceder, al igual que nosotros, en las mismas condiciones. Les quiero dejar acá un mensaje de una frase de Albert Einstein que nos habla sobre todos homogéneos, pero si juzgamos a un pez en su habilidad para trepar un árbol, pasará toda su vida pensando que es un estúpido. Em, Nosotros en sí tenemos que ver a la persona en situación de discapacidad en sus propias capacidades, no en sus limitaciones. ¿Ya? Como por ejemplo la imagen ahí dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. ¿Ya? ¿Qué será del pez? De cómo podrá él subir al árbol, cómo podrá subir al árbol el elefante, el canguro. En cambio, el ave puede volar, ¿cierto? Y llegar y subir al árbol, al igual que el mono. Pero los demás no están en equidad, no están en la igualdad de condiciones. Y es por eso que la sociedad civil debe visualizar estas barreras. Y es por eso que Sinadis ha formado estos consejos de la sociedad civil ya de manera más formal, ¿cierto? En donde se encuentra regulado por la resolución extensa 2557 del 2019, en donde la participación ciudadana tienen integrantes representativos dentro de las organizaciones de personas con discapacidad, esto es de carácter consultivo, es autónomo y están conformados por miembros de la sociedad civil que están vinculados en los temas, involucrados en los temas de discapacidad, en los órganos de administración pública. Cada consejo de sociedad civil está compuesta por 3 o 6 representantes regionales de entidades interesadas a participar. Incluye a más instituciones interesadas observando criterios de representatividad dentro de las organizaciones, especialmente de personas con discapacidad. El director regional de Senadi integra el consejo por derecho propio.
Cada consejo de sociedad civil constituido en una región es independiente a cada región. Cada una de ellas son independientes, ¿ya? Es por eso que es importante reconocer estas instancias donde ellos puedan participar de manera equitativa. Así también podemos ver el tratado internacional que ratifica Chile, que es el decreto 201 en el año 2008, en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores promulga la Convención del Nacional Unida sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Todo esto ya encontrado en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Este tratado internacional suscrito y ratificado por Chile le reconoce los derechos de las personas con discapacidad en que puedan vivir de manera independiente, participar plenamente en todos los aspectos de su vida, y los estados partes deberán asegurar el acceso en igualdad de condiciones que los demás. Es por eso que dentro de esta ratificación que realiza Chile en el 2008, sobre esta convención, nos habla de diversas leyes que llegan para poder apoyar en esta forma de vida independiente y la autonomía de las personas con discapacidad. Como le había mencionado también, la ley 20.422 del 2010 nos establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En la ley 20.609, que establece las medidas contra la discriminación. En la ley 20.584 del 2012 regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. En el decreto Fuerza de Ley 1 del 2007 fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito. La Ley 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el sistema de protección integral de la infancia en Chile Crece Contigo. La ley 20.255 del 2008, que establece la reforma previsional, subsidio equivalente a valor de las pensiones asistenciales. También se encuentra la ley 20.146 del 2007, en que establece las reglas especiales para la apelación en causas relativas a la discapacidad. La ley 19.947 del 2004, que establece la nueva ley del matrimonio civil. El decreto Fuerza de Ley 1 del 2003 del Ministerio del Trabajo y la Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Trabajo. La Ley 19.712 del 2001, que nos habla sobre la ley del deporte, asignando los recursos presupuestarios necesarios para conseguir los fines prescritos por esta ley. Y por último, la ley 19.284, la cual precedía antes de la ley 20.422, en el que hablaba específicamente sobre la integración dentro de este año, ¿cierto? Del 1994, en que establece las normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. Y es por eso que en el año 2010 surge esta ley 20.422 para poder ya instaurar la inclusión en nuestro país. Cuando hablamos de atención inclusiva, hablamos de conceptos iniciales, estos conceptos que nosotros queremos saber cuáles son las causas del por qué no se da este trato digno para todos. Generalmente es por desconocimiento, prejuicios, estereotipos, y de gran medida, ¿cierto? Es una forma de poder abordar la discapacidad, en que la persona con discapacidad no es reconocida como un sujeto de derecho, sino que más bien como un objeto de caridad o asistencialismo, como decíamos al principio, imponiéndole además una carga de tener que rehabilitarse y de poder integrarse a esta sociedad y poder recién ser visibilizada, ¿cierto? O sea, que estas personas se puedan adaptar a lo que ya está prescrito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se debe atender a una persona con discapacidad en un trato digno?
A través del ámbito de la salud, por ejemplo, en la ley 20.584 del 2012, como había ya dicho anteriormente, en el cual regula los derechos y deberes en acciones vinculadas a su atención en salud, regula de manera expresa el derecho a poder recibir el trato digno y respetuoso para las personas en situación de discapacidad. Si bien es cierto, este artículo en esta ley, dentro de su artículo 5, dispone que su atención de las personas con discapacidad tienen derecho a recibir este trato digno y respetuoso en todos los momentos y en cualquier circunstancia. También nos habla sobre el abordaje en el que muchas veces nosotros podemos entender a la persona con discapacidad de poder, que ellos interactúan también con diversas barreras, que se ve impedida también o restringe esa participación plena y efectiva dentro de la sociedad en la igualdad de condiciones que los demás. Es por eso que este abordaje habla de este foco en la discapacidad, que ya no es supuesta a la limitación o a la deficiencia, sino que diversas barreras presentes en el entorno hace que la persona tenga estas limitaciones. Por eso que se entiende que el trato digno para las personas con discapacidad tiene estos tres enfoques, que sería el velar para que se utilice un buen lenguaje o lenguaje adecuado y que sea también claro, inteligible durante la atención. Velar también que se adopten actitudes que se ajusten a la norma de cortesía, de amabilidad, generalmente que sean atendidas ellas y tratadas por su nombre, no etiquetadas, sino que se traten de una manera digna, con respeto. Y luego el respeto y proteger la vida privada y la honra de las personas durante su atención de salud. También hablamos de la atención preferente en los diversos ámbitos de la vida. Ya, por ejemplo, ahí están los boletines dentro del Congreso Nacional que han salido, ¿cierto?, para la atención de los consumidores en materia de discapacidad y la atención en los órganos y servicios públicos, que también sería interesante de que ustedes puedan ir a la Biblioteca Nacional, ¿cierto?, que puedan revisar lo que el Congreso Nacional nos deja ahí a través de estos boletines, que nos habla sobre el consagrar el derecho en favor a de las personas con discapacidad y en los ámbitos de vida. También entendemos como actos discriminatorios, ¿cierto? El que no se utilice un trato digno para ellos, si nos habla esta convención, ¿cierto? Y también de ella emana la ley 20.422 en el artículo 6, en la letra A, y también en la ley 20.609, en el artículo 2, en que definen qué es lo que es la discriminación. ¿Qué es lo que es la discriminación en sí? Nos habla acá en como una distinción, una exclusión, una segregación o una restricción arbitraria fundada más que nada porque la persona tiene discapacidad, ¿ya? Y que se les priva o amenaza, ¿cierto?, el pleno goce del ejercicio de sus derechos. Em, y así como a través de estas leyes, las que nos habla y protegen a la persona en situación de discapacidad para que no puedan tener este trato indigno a través de la discriminación. Por eso, no discriminar es un principio de igualdad, ¿no? En estas condiciones es necesario que las personas en situación de discapacidad puedan tener un efectivo goce y ejercicio de todos sus derechos y libertades consagrados, ¿cierto?, dentro de estos sistemas internacionales, los derechos humanos. Es por eso que es importante poder atender a las personas con discapacidad en los servicios públicos, que de manera eh, se requiere en la atención una sensibilidad, en específico también respeto y una adecuada preparación, una capacitación anticipada, ¿cierto? Algunas sugerencias que podemos ofrecer en un servicio inclusivo y accesible son las que les voy a mencionar a continuación, sobre el trato y el respeto con dignidad
Primero hay que dirigirse a la persona, no su asistente o no no sé, al familiar que puede estar acompañándolo en ese momento, o en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad auditiva, que le acompañen un intérprete. Usted como funcionario debe dirigirse netamente a la persona que está presentando su necesidad, especialmente en lo que ellos están requiriendo, ¿ya? Em, el lenguaje tiene que ser apropiado, tal cual como lo vimos en diapositivas anteriores, utilizar un lenguaje respetuoso en- para la persona en que tienen enfrente, tener una comunicación efectiva, hablar claramente y pacientemente, sin exagerar, sin hacer quizás elevar la voz, y poder utilizar también a lo mejor otros medios, como por ejemplo el escribir o utilizar otro medio de comunicación, ¿ya? Utilizar la lengua de señas chilena, aprender lo básico dentro de de la lengua de señas para poder atender atender a las personas en situación de discapacidad auditiva, tener a disposición un servicio de intérprete disponible, también materiales de formatos accesibles en que puedan ofrecer formularios o documentos en braille, letra grande, formatos digitales compatibles con lectores de pantalla. Em, Continuamos acá con la accesibilidad física, tener un entorno adaptado igual, asegurar un lugar libre de obstáculos, con rampas y baños accesibles, verificar que los mostradores, ¿cierto? En el módulo generalmente donde se atienden a las personas con discapacidad, deben tener una accesibilidad para sillas de ruedas, tener también un nivel de en que yo pueda tener un trato directo con la persona con discapacidad. Señalización clara, debe tener una señalización visible y clara para guiar a las personas dentro del espacio. Capacitación del personal, como lo están haciendo en este momento, la formación en inclusión. Todos debieran recibir esta formación para poder atender a las personas con discapacidad en cada uno de sus distintos em, tipos de discapacidades, en la diversidad de ellos. La conciencia sobre la diversidad funcional y fundamentalmente en atender a las personas con discapacidad física, sensorial, cognitiva, mental y psicosocial. ¿Ya? También vemos sobre adaptación de los servicios en la flexibilidad de procedimientos, ofrecer estas alternativas que a muchas veces cuando no son accesibles en la persona, para la persona, es mejor ofrecer otra alternativa para poder tener procedimientos en el servicio de manera más efectiva. Asistencia disponible, asegurarse que hay un personal disponible para poder ayudar en el momento en que se presente una dificultad, que puedan asistir, ¿cierto?, a la persona, como por ejemplo poder recibirla dentro del servicio, una puerta ancha, quizás barras de acceso para poder ayudar a la persona, ¿cierto?, en que pueda entrar de manera autónoma o poder ayudar en el abrir la puerta, no sé, hay diversos tipos de actos que nos pueden ayudar a tener una disposición de esa asistencia. Tecnología asistida, tecnología em, con dispositivos de ayuda que considera la disposición de bucles magnéticos, por ejemplo, para personas con discapacidad auditiva que utilizan audífonos, lectores de pantalla de terminales públicas, algunos tótems, ¿cierto?, que podemos ver dentro de los accesos digitales en el servicio de diferentes instituciones de servicios públicos o privados en que tienen pauta de accesibilidad. Ya, por ejemplo, no sé, cajeros bancarios que han aparecido de bancos en específico que tienen dentro de sus pantallas opciones para poder ver las opciones
en lengua de señas o también aparecen en las teclas, ¿cierto? En braille para que las personas ciegas puedan tener accesibilidad en esta información. También tenemos la importancia, la empatía y la paciencia dentro de la escucha activa, no hacer suposiciones de lo que el otro quiere, sino que esperar que la persona me diga, me hable, ¿cierto?, en el tiempo de ellos. Para eso también es necesario preguntar siempre si es que cómo ustedes pueden ayudarle de manera más efectiva. Privacidad y la confidencialidad, el respeto a la privacidad de cada persona. Cuando se entrega una información sensible, debe ser también de manera cuidadosa. Entendamos también que las personas con discapacidad ya vienen con una situación complicada, quizás familiar o dentro del entorno social, ya están pasando por situaciones complejas y es por eso que la inclusión también habla de poder tener ese respeto a la privacidad. Em, la evaluación continua, tener este feedback, esta retroalimentación de cada institución pública o de cada servicio para poder ir viendo qué mejoras podemos hacer para poder atender mejor a las personas con discapacidad, en este trato digno, de poder llevar a las personas en situación de discapacidad a poder sentirse más amenas, más cercanas y tener esta igualdad de condiciones para todos y todas. Es por eso que es importante también tener un manejo de emergencias y situaciones de conflicto dentro de cada institución. Una capacitación específica, por ejemplo, de primeros auxilios ayuda bastante en el manejo de estas emergencias, tener también conocimiento de los protocolos. El personal debe manejar estos protocolos de emergencia, saber cómo actuar cuando suceden aspectos importantes dentro de la atención de personas con discapacidad, en el caso, por ejemplo, de alguna desregulación, poder saber cómo poder ayudar a estas situaciones, ¿cierto? Poder abordarlas. Considerando las normativas locales chilenas. Utilizar, como habíamos dicho anteriormente, utilizar un lenguaje claro y sencillo, señalizaciones de alerta también, para poder apoyar a las personas que van allá, ¿cierto?, a la institución, poder apoyarlos a través de estos sistemas de alerta que incluyen las señales visuales, auditivas y táctiles. Em, el uso de intérpretes. Si en el momento obviamente no tenemos el acceso de tener un intérprete o quizás dentro de los funcionarios hay personas capacitadas en la lengua de señas o también podemos incluir sistemas de videollamada donde podemos tener contactos con intérpretes para poder hacer atención mucho más efectiva. Poder contemplar también algunas rutas de evacuación accesibles, diseñadas, ¿cierto?, especialmente para las personas con discapacidad, sistemas de evacuación también asignar un personal específico para que puedan asistir a las personas en situación de discapacidad. Poder saber cómo manejar estas situaciones de conflicto, es importante entender que se debe tener estas técnicas de escalada. Primeramente, estar calmado, tener una escucha activa, evitar respuestas confrontacionales, asegurar la adaptación de respuestas. En las necesidades específicas de la persona, comprender también la necesidad de las personas con discapacidad es crucial para poder ir desencalando los conflictos dentro de alguna situación en particular. Tener empatía y la comprensión, actuar empáticamente, comprendiendo cada situación de conflicto, que muchas veces se puede ver exacerbada cuando no tenemos el manejo eficiente. Son factores que se va relacionando también con la discapacidad. Entonces, debemos ahí ir adecuándonos nosotros
para que podamos tener esa empatía y esa comprensión con cada uno de ellos, dándole su tiempo. Intervenciones de terceros. Si es necesario, tiene que involucrarse algún mediador o un tercero con experiencia en la resolución de conflictos. Se recomienda que puedan llamar a algún familiar o alguien que esté acompañándole, alguien que pueda hacer algún tipo de contención cuando se eh, puedan presentar este tipo de conflictos. La coordinación también de organizaciones locales, como por ejemplo Senadis, puedan tener ustedes una red de apoyo conjunto con ellos y otras instituciones también, de poder coordinar y trabajar en conjunto. Así también las líneas de emergencia, tener a mano contactos de emergencia que puedan involucrar, como por ejemplo médicos, bomberos o familiares que estén de manera particular con la persona en específico, si tenemos ya un trato que va más de una vez, por ejemplo, con la persona. Tener claro los protocolos de inclusión que manejan dentro de las instituciones, el desarrollo y la aplicación de este protocolo de inclusión tiene que tener el cómo actuar en diversas situaciones de emergencia y conflicto. Hacer también simulacros para poder atender a estas situaciones y que no nos tome de sorpresa, por ejemplo que tenemos que garantizar, es importante que debemos garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y también identificar estas posibles mejoras de poder asegurar de que todos estén preparados. Justamente para lo que les decía, el factor sorpresa no los sorprenda, sino que ustedes puedan tener sus protocolos ya simulados, trabajados con el personal. La evaluación post-evento, cuando sucede algo después del conflicto, después de la emergencia, poder identificar cuáles son las áreas a mejorar, qué es lo que nosotros podemos ver, incluso también desde la perspectiva de la persona con discapacidad, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos arreglar, ¿cierto? En este proceso de inclusión es importante hacerse esos feedback, esas retroalimentaciones de los eventos que han sucedido y poder ver cuáles son los cambios que se pueden implementar. Por eso que hay ajustes continuos, no siempre es todo muy rígido, sino que todo es flexible para poder implementar estos cambios y estos ajustes de estos protocolos basados en lo que ya se aprendió en ciertas situaciones y poder mejorar para la futura. El respetar los derechos de las personas con discapacidad eh, en todo momento se debe respetar su derecho. El derecho también de la confidencialidad, el manejar información personal con la mayor discreción posible, especialmente en las situaciones que involucren salud y seguridad. ¿Ya? Estos son algunos aspectos que nosotros debemos de considerar en el manejo de emergencia y situaciones de conflicto para un trato digno a las personas en situación de discapacidad. Em, en este momento hemos terminado el módulo. Em, Me ha parecido que hemos visto desde el inicio, desde la raíz de esta convención, ¿cierto? Incluso antes de la convención, de cómo estas personas han sido se han visto con una mirada asistencialista y poder llegar a este enfoque que es el enfoque de igualdad de derechos, de equidad, de que todos tengamos la misma participación efectiva. em, en igualdad de condiciones es algo maravilloso, donde como sociedad nos invita a poder analizar cada situación, de poder analizar cada aspecto de las personas en situación de discapacidad puedan verse involucradas, entendiendo las barreras, entendiendo cada situación de ellos en manera particular,
en cada aspecto de su vida, de poder ellos ser valorados, de que ellos se les tome en cuenta, ¿cierto? Y de que ya no estemos con esa visión integradora, sino que con esa visión inclusiva de una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, que es lo que todos queremos. Le doy las gracias a cada uno de ustedes que se han conectado, que han podido atender a lo que se les ha enseñado en este módulo de inclusión. Para mí un agrado de poder enseñarles y de poder aportar con lo que hemos visto recién. Le doy las gracias también a la entidad que me ha solicitado el curso, y me despido dándole las gracias a todos ustedes y que tengan un hermoso día.